Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a nuestros amigos de Freeze Fall. Si esta es la primera video reacción que ves, te invito a ver esta, que además al final le hago una especie de entrevista, así que bueno, es como un plus más. Me vienen gustando bastante las últimas canciones. Veremos si en este video más o menos mantiene la estética del anterior o la cambian un poco. Mi idea era reaccionar en directo, pero lamentablemente no pude, así que veremos a ver qué sale ahora. El tema se estrenó hace 7 minutos tan solo, así que digamos que más o menos estoy en directo. Todavía se ven los saludos, el chat. Vamos a dejar un 100 y un corazoncito. Pero bueno, lamentablemente no llegamos al directo por unos minutos. Broken Glass, de nuestros amigos de Freeze the Fall. Allá vamos. Get out of my head. Sick of all the boys. The fear no one sees and it's rooted in a lie. Bueno, ya promete desde el inicio. Se escucha como medio radiofónico, como distorsionada también, como saturada la voz. Desde el estilo, o sea, no en mala forma, sino desde el estilo. Bueno, ahí claramente está filtrada la voz, con esto que decía como un efecto medio radiofónico. No sé si será también un poco lo que se buscaba hacer, porque que si nos fijamos, esto tal vez es un delirio mío, pero tal vez el nombre de la canción, Broken Glass, busca justamente acompañarse, ¿no?, de este video un poco más roto, que en realidad no es roto, sino como con este filtro así más viejo, más oldie, y un sonido que acompañe un poco esta estética. No sé si será así, pero si lo pensaron así me gusta. Con este efecto tipo viñeta en los bordes. La voz va siguiendo el dibujo que hace el riff, y en esa parte que se detiene queda el bajo y la voz solamente, que también están muy pegadas. Buen estribillo también, muy potente. Sigue con la misma estética de la canción a nivel sonoro, pero un gran laburo de voces, un gran trabajo de la melodía principal también. Claramente se nota que es un estribillo. Algunas secciones hacen cosas más rebuscadas, pero en la parte del estribillo dejan como más libre lo instrumental y la voz pasa a tener el protagonismo, la voz y el mensaje. Me encanta eso, me encanta eso. La guitarra pasa a ser algo más muteadito y los acentos ahí que hacen la batería y el bajo le dan como toda otra atmósfera también a lo que es la canción. Vemos ese recurso de utilizar la melodía del riff también para cantar arriba. To see me smiling.
Vamos a ver con qué nos sorprenden acá en el intermedio. Siempre hacen algo diferente en estos lapsos instrumentales. Lo que me gusta mucho es que suele pasar que cuando se graban los videos les falta fuerza a la ejecución. Y yo veo que ellos, no sé si habrán grabado alguna de estas cosas en directo. Digamos que salieron a partir de acá alguna toma. Pero se lo nota, por ejemplo, a la batería. Está pegándole muy fuerte. Digamos, es realista lo que está haciendo. Es consecuente con lo que se está escuchando. Y por ahí se comete ese error de que los videos se le pega más despacio porque tal vez no hay un retorno adecuado. Y acá se ve que le está pegando, en serio. Es un animal, una bestia. De tan solo 15 años. Eso también es increíble. But don't ever say because of you we're lost. El bajo tiene un buen overdrive. Es un poco igual lo que se busca, ¿no? Que esa distorsión sea la que amalgame un poco todo lo que son los otros instrumentos. Pasa más al frente cuando queda solo. Pero que en el contexto pareciera como que pegara todo. Como que obra de pegamento. Curioso que va deslizando. Va haciéndolo como con un slide. El riff. Los coros generan un ambiente muy bueno y los instrumentos van como cargando de a poquito. Si bien mantiene la fuerza de la canción, digamos, no es que se pincha ese intermedio, sí se nota como que va creciendo ese ambiente. Dan esos coros como que dan un ambiente más amplio y luego como que todo se va de a poquito como juntando y desemboca en esos cortes con ese rulo brutal que hace en la batería que conecta al último estribillo, supongo que será el último estribillo. Ellos suelen terminar los temas así con un freno abrupto, pero en este caso la batería queda dando vueltas ahí en el estéreo, que va a izquierda, derecha, izquierda, y es lo que termina sonando, pero ellos cortan ahí anteriormente de manera abrupta, como en las canciones anteriores también que habían realizado. Otro gran trabajo de ellos, este tema es distinto, mantiene más o menos la duración de los otros, creo, si no me equivoco, pero yo por lo menos lo escucho distinto a los anteriores desde lo que es el ambiente. El videoclip está situado en el mismo lugar, pero con distintos filtros aplicados que lo diferencian, digamos, del anterior. Yo supongo que por todo el trabajo de escenografía que hay ahí, lo deben haber grabado todo en uno o 2 días, no sé, 3 días, lo que les haya llevado. Deben haber armado todo, grabado, y bueno, y luego ya se pasa a la edición, y ahí en edición determinaron que lo mejor sería que en este video estén estos filtros, que justamente le dan algo distinto a las anteriores canciones. En este caso veo como muy sólido el trabajo de los tres. Tal vez no se luzcan tanto como en otras canciones sí lo hacen los instrumentos, pero así todo me pareció una canción muy bien construida. Me encanta esa segunda sección con la guitarra más muteada y el bajo y la batería combinando ahí los acentos. Esa parte me encantó. So you spend your time taking what others have.
donde el bombo y el bajo están súper pegados, dándole una fuerza brutal ahí a los acentos. No sé a qué hace referencia puntualmente, pero eso a lo que hace referencia, digamos que de alguna manera repercute en muchas personas. Por eso dice que no pierdas el tiempo conmigo. Tal vez quede para alguna próxima ocasión en donde pueda preguntarles a qué hace referencia esta letra, o bueno, o si alguien se los pregunta. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, puedes dejar un like, puedes dejar un comentario, puedes recomendarme más bandas para reaccionar. Voy a reaccionar a la próxima canción también de Freeze Fall que salga. Estoy al día con ellos y espero seguir. Otra gran canción, buen video, y esperamos que sigan sorprendiéndonos con su música y con su talento. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.